Hola, ¿cómo están todos? Dios les bendiga en esta hora. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea sobre sus vidas. Hoy, con una palabra del corazón de Dios para sus vidas. Quiero en este día, en este momento que el Señor me permite a través de este medio, de este video, poder traerles una enseñanza que va a bendecir sus vidas. Una enseñanza que si la tomamos, vamos a ir a la voluntad de Dios. Vamos a ir a la presencia del Señor con un entendimiento real de Dios y verdadero. Los saludo a todos en esta hora, compañeros, gente que me puede escuchar y ver a través de este medio. Que el Señor sea bendiciendo su vida de una manera especial. Quiero ir a la palabra del Señor y traerles un punto muy esencial, pero a través de 3 versículos que van a bendecir nuestra vida. Dice la palabra del Señor en Juan 6:44. Puede venir, dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Me quiero referir hoy acerca de que sin el Espíritu del Señor no se puede. Nosotros de pronto estamos acostumbrados a hacer las cosas como nos parece, estamos acostumbrados a hacer las cosas por nuestra propia cuenta, pero en el Señor las cosas, hay cosas que debemos de entender que solo Dios las puede hacer. No es lo mismo llegar y decir, bueno, voy a trabajar mañana, si el Señor lo permite, voy a trabajar mañana, voy a traer un sustento para el hogar. No es lo mismo eso a decir que yo, como humano, como persona, voy a convencer a una persona para que se vuelva a Dios, para que se convierta a Dios y pueda tener la salvación. Cosas como esas solamente le pertenecen a Dios, solo Él puede hacerlas. Me estoy dirigiendo a aquellas personas que han creído en el Señor Jesús y lo han seguido. Que nos ubiquemos en esto. Dice la palabra del Señor, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Claramente la palabra nos está hablando de que el que puede atraer a una persona a los caminos del Señor Jesucristo es Dios a través de su Espíritu Santo. No lo puede hacer una persona. No lo puede hacer una persona porque es algo que solamente, exclusivamente lo hace Dios. Al saber que yo no puedo convencer a una persona para que se vuelva a Dios, porque la Escritura dice claramente que nadie puede venir a Jesús si el Padre que envió a Jesús no lo trajere a Jesús, y Él le resucitará en el día postrero, el Señor Jesús. Si, si el Señor Jesús dice, porque estas son palabras de Jesús, que ninguno puede venir a Él si no le fuere dado el Padre, quiere decir que nosotros no podemos hacer que una persona se vuelva al Señor Jesucristo, lo acepte como Señor y Salvador y lo siga, porque esto pertenece a Dios. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros? ¿Qué podemos hacer ante esta situación que queremos ver a nuestra familia convertida al Señor, que queremos ver a nuestros hijos convertidos al Señor, que queremos ver a nuestros padres, hermanos, familiares, conocidos, queremos verlos a los pies del Señor Jesús, creyendo en Él y siguiéndolo? ¿Qué podemos hacer nosotros? Pues hay algo que podemos hacer para provocar, para que Dios obre en un corazón, en una vida y sea transformada. Podemos clamar a Dios, escuche bien, clamar a Dios. Como usted y yo no podemos convencer, lo único que podemos hacer es hablar con aquel que sí puede convencer a tal persona para que se vuelva a Dios.
Nosotros debemos de entender que dependemos de Dios. Dependemos de Dios, no dependemos de nosotros mismos. No dependemos de los que están a nuestro alrededor, dependemos de Dios. Tenemos que aprender a vivir de esa manera, dependiendo de Dios, dependiendo de Dios. La Escritura dice, para llevarlos a otro versículo, en Romanos 8:13, dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Quiero llevarlos a este pasaje que les leí porque es muy importante que entendamos que sin el Espíritu de Dios no se puede. Sin el Espíritu de Dios no podemos vivir una vida cristiana. No podemos hacer frente al pecado, porque el que nos va a ayudar es el Espíritu del Señor. Cuando habla aquí la palabra del Señor dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Si vivimos conforme a las concupiscencias de la carne. Dice, mas si por el Espíritu, y está en mayúscula Espíritu, dice, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Es el Espíritu Santo el que hace morir las obras de la carne en nosotros, en su vida. Usted que se ha preguntado todo el tiempo de su vida, se ha preguntado en el tiempo que está caminando con el Señor, ¿cómo puedo hacer para que este pecado, aunque nadie lo ve, cómo puedo hacer para que se quite de mi vida, para que no lo practique, para que no me lleve al pecado esta atadura que tengo en mi vida? La Escritura dice claramente que si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Es por el Espíritu Santo que podemos vencer, que podemos hacerle frente al pecado, que podemos hacer morir las obras de la carne, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, los deseos de los pensamientos que nos llevan cautivos al pecado. Cuando el Espíritu de Dios está fuerte en nosotros, podemos hacerle frente porque es Él el que controla nuestra carne. Él es el que controla la concupiscencia y la mata, como dice la Escritura aquí. Mas si por el Espíritu Santo hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Es por el Espíritu Santo. Usted solo no puede, usted sola no puede lidiar con el pecado, con esa atadura que la lleva a pecar, que aunque ha conocido a Cristo, la lleva a pecar, lo lleva a usted a pecar delante de Dios. Es más grande esa atadura que hay en su vida y lo lleva a pecar. Quiero decirle en esta hora que hay una salida, y la salida es llenarnos de Dios, pedir la presencia de Dios en nuestras vidas para que podamos hacerle frente al pecado y que por el Espíritu Santo podamos hacer morir las obras de la carne en nosotros. Es importante que nosotros entendamos esto hoy, porque usted se ha preguntado por tanto tiempo, ¿por qué no he podido dejar este pecado si ya me he convertido a Jesús y he creído que Él es el Cristo, pero caigo siempre en este pecado? Es importante que entendamos que tenemos que llenarnos de Dios, pedirle a Dios que nos conecte con el Espíritu Santo, porque Él es el que va a hacer morir las obras de la carne en nuestra vida. Es importante eso. Entendamos algo, que dependemos del Espíritu del Señor para tener una vida de santidad, de obediencia, una vida que podamos vencer aquí en la tierra. Quiero llevarlos a otro pasaje rápidamente, porque el punto central de esta enseñanza que les estoy dando en esta hora es que podamos vencer el pecado, que podamos vencer la concupiscencia que hay en nuestras vidas por medio del Espíritu Santo. Pidamos a Dios que el Espíritu del Señor nos llene y podamos ser personas de bendición, de santidad, de obediencia, de búsqueda, cristianos genuinos, verdaderos. De pronto la gente que nos ve
La gente que ve al cristiano y dice, bueno, este dejó el trago, dejó el cigarrillo, el vicio, yo creo que ha nacido de nuevo, que es una nueva criatura. Pero cuando se profundiza en esa persona, entonces pueden haber concupiscencias, pecados repetidos en su vida, aún siendo cristiano, porque no ha podido dominarlos. Yo les digo en esta hora, solamente por el Espíritu del Señor, pida la llenura de Dios, pida al Padre en el nombre de Jesús que lo conecte con el Espíritu Santo de Dios para que pueda tener victoria en su vida y santidad. Quiero llevarlo rápidamente a la palabra del Señor en el libro de Zacarías 4:6, cuando habla el ángel del Señor a Josué, dice: entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová, no con ejército, no con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Dios, que conoce todas las cosas, sabe que nosotros no podemos vencer por nosotros mismos. Y Él dice en su palabra, no con espada, no con ejército, no con fuerza, es con mi espíritu que vas a vencer, es con mi espíritu que vas a tener victoria, dice el Señor. Es necesario que entendamos esto ahora para poder tener una salida que necesitamos de parte de Dios. Y tenemos que llenarnos de Dios, pedirle al Señor, de nuevo lo digo, que Él nos conecte con el Espíritu del Señor para que podamos hacer frente a la carne, a la tentación. Por eso dice la Escritura, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Es el Espíritu Santo el que hace morir las obras de la carne en nosotros. Así es que, amigo que me está escuchando en esta hora y que ha dicho, no sé cómo vencer esta tentación que me lleva a pecar delante de Dios aún siendo cristiano. No sé cómo hacer, cómo salir de esta situación si de tiempo en tiempo le fallo al Señor. Es necesario que nos llenemos de Dios. Es necesario pedir al Padre en el nombre de Jesús, danos tu Espíritu. Conéctanos, Señor, con el Espíritu Santo. Danos la victoria por medio de Él. Usted sabe que el Espíritu Santo será el único que le da el poder a usted y que va a mantener esa carne muerta al pecado y usted vivo para Dios. En esta hora lo bendigo en el nombre de Jesús con estas palabras, con la escritura que nos muestra que solamente usted y yo, a través del Espíritu Santo, será la única manera donde hagamos morir las obras de la carne. Será la única manera en que podamos tener victoria en el Señor. Victoria en el Señor. Es Dios el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Es Dios el que va hacer que nuestra familia se vuelva a Él, porque la Escritura claramente lo dice, ninguno puede venir a mí, dice el Señor Jesús, si el Padre que me envió no lo trajere, si el Padre mismo no lo trajere. O sea que dependemos de Dios, dependemos del Espíritu del Señor, clamemos a Dios por su presencia en medio de nosotros, como dijo el Señor Jesús en alguna ocasión, dijo, y estaré con vosotros y en vosotros, porque Él sabe que necesitamos de su Espíritu. Él sabe que necesitamos de su presencia para poder mantenernos en obediencia y en santidad delante del Señor. Si esto ha respondido su pregunta que ha tenido por tantos años, ha sido una bendición grande para su vida y ya tiene una salida en Dios. Pida la presencia del Señor, que Dios el Padre lo conecte con el Espíritu Santo en el nombre de Jesús para que podamos tener victoria. Amigo que me ha escuchado, Dios lo bendiga, Dios lo guarde, la bendición del Todopoderoso esté sobre nuestras vidas. Acuérdese que Jesús viene pronto, Él viene por una iglesia sin mancha, sin contaminación, sin arruga, por una iglesia que realmente ha dominado por el Espíritu Santo las obras de la carne. Preparémonos como aquellas vírgenes sensatas que tenían su aceite, la unción de Dios, para poder estar listas para cuando viniera el esposo y estuvieran preparadas. Así también,
Amigo que me escucha, entendemos que son tiempos finales, tiempos en los cuales esperamos el arrebatamiento de la iglesia del Señor Jesucristo. Que Dios nos tenga por dignos de alcanzar esta salvación, habiéndonos llenado del Espíritu Santo, buscando su rostro y su presencia para poder hacer frente a las concupiscencias, al pecado que está asediando día a día. Dios los bendiga, Dios los guarde a todos los que me pueden ver. El Señor Jesucristo sea bendiciendo sus vidas de una manera especial. Hasta la próxima oportunidad con una palabra del corazón de Dios para sus vidas. Bendiciones.